Continuamos acompañándote en esta tarde y ya le damos la bienvenida a la doctora Liliana Musa, que nos acompaña también, como te decía, para hablarnos acerca de las jubilaciones docentes, ¿no? ¿Cómo estás, Lili? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bien, muy bien. Contame un poquito, ¿cuáles son las diferencias fundamentales entre la jubilación docente y la de cualquier otro jubilado, digamos, que no tenga un régimen especial? Bueno, recordemos que los jubilados docentes se rigen por una ley que es la 24016, que es una ley completamente distinta, se llama Estatuto Docente, la cual ha sido derogada por un decreto, cosa que es inconstitucional. Entonces esto ha dado origen a que se hayan planteado en la justicia muchos amparos o muchas demandas pidiendo la inconstitucionalidad de este decreto que derogaba este estatuto del 24016. Y así nace un fallo que es muy importante para los docentes, que se llama fallo Gemelli. Este fallo Gemelli es de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde dice la ley 24016 está plenamente vigente, lo que ha generado una avalancha de juicios iniciados por todos los docentes a lo largo y ancho del país. ¿Por qué? Porque significa que los docentes tienen una movilidad especial, que es el 82% del sueldo del activo. Entonces, si yo me jubilo como docente, supongamos como directora, después de estar 12 meses como directora, me dan una jubilación, que es la verde alta, me dan otra movilidad, la ANSES, que se llama RIPTOC, que tiene que ver con el promedio de las remuneraciones de los docentes. Y luego, en ese cargo, en ese lugar donde yo trabajé en Salta, capital, supongamos escuelita, no sé, número 50, luego resulta que a mí me pagan, supongamos, 80.000 pesos y hoy en día una directora ganaría 150, supongamos un ejemplo, ¿no? Claro. Entonces hay un desfasaje entre lo que está ganando la persona que ocupó mi lugar, donde yo me jubilé, a lo que me está pagando ANSES. ¿Por qué? Porque ANSES toma el promedio general de remuneraciones y aumentos docentes de todo el país y cada provincia por ahí tiene su régimen, ¿no es cierto? Y tiene sus propios aumentos con las paritarias de cada sector. Entonces ahí donde se da un desfasaje entre el sueldo del activo y el sueldo del pasivo, lo que motiva a que se inicien todos estos reclamos que solamente en la justicia tienen un resultado favorable. ¿Qué sucede? Llega la sentencia de estas docentes en donde el juez le dice al ANSES, está vigente la 24016 y le tiene que pagar a esta señora o a este señor el 82% del sueldo que tiene en actividad. Entonces se pide una certificación del Ministerio en este caso de Educación de la provincia, supongamos que haya trabajado acá, y entonces mandan lo que estuvo ganando, lo que tendría que haber ganado esta docente jubilada desde que se jubiló a la fecha de que sale la sentencia, y ahí es donde ANSES tiene que liquidar. ¿Qué está pasando? Cuando llegan estas sentencias del ANSES, del Juzgado Federal al ANSES, algunas veces les ponen una marca, porque ya tienen una movilidad, ley especial, y no les dan más los aumentos que están impugnando. Lo que motiva que cada 4 meses, 6 meses, todas las que ya tienen una sentencia definitiva y que está cumplida por ANSES, tengan que llevar una actualización de haberes para que les carguen en Buenos Aires y le vayan dando los aumentos conforme ese sueldo de actividad. Así que ojo con eso, porque muchos abogados no le están informando esta cuestión de cómo termina esta historia, en donde ya les quitan la movilidad común y corriente, que es una movilidad que ellos tienen 2 veces al año, ¿no? En el mes de septiembre y en el mes de marzo. Por ejemplo, ahora en diciembre no han recibido ningún tipo de aumento a los docentes, ni tampoco van a recibir en junio. Bueno, el año que viene, que se está previendo que haya 4 aumentos al régimen general, los docentes van a seguir recibiendo 2. Pero ¿qué pasa? Cuando hacen juicio, tienen esta sentencia definitiva y luego exigen el cumplimiento, de verdad que les aumenta, les pagan un retroactivo que está muy bueno, pero después el tema es ¿no? De que les aplican esas marcas. ¿Qué está pasando? Ahora, la justicia de la provincia de Salta está disponiendo en las sentencias la orden al ANSES que no les pongan esa marca, para evitar estos problemas, que ya sabe que después los tienen a los docentes tocando en la puerta en los juzgados, renegando de por qué no les dan los aumentos. Entonces ya sale la sentencia con esta orden, de que por favor no les apliquen las marcas de ahora en adelante, que esto ha sido novedoso, ¿no? Es una reforma que han tenido las sentencias en la justicia de Salta, en donde ya salen con esa orden. Así que bueno, es importante. ¿Qué tienen que hacer los docentes? Tienen que buscar
en lo que son fojas de servicios, cuánto estarían ganando si estarían en actividad. Todos los docentes lo deben hacer, pero los que se jubilaron hace poco no tanto. Como que, ¿qué tanto es poco? A ver. Y supongamos 2019, 2020, no nos está dando tanta diferencia entre lo que fue el aumento general del RIPDOC y lo que fue el aumento que le dieron en la provincia a los docentes que estaban trabajando. Pero lo que es anterior al 2018 seguramente les va a dar una diferencia. Es una hojita que les da, hay conceptos remunerativos y no remunerativos, entra absolutamente todo, lo remunerativo y no lo remunerativo, se suma, de ahí se saca el 82% y se compara con el sueldo neto que le está pagando ANSES. Si hay una diferencia a favor del jubilado, hay que iniciar el juicio. Primero se hace un reclamo administrativo en ANSES. Este reclamo es muy fácil porque se lo puede hacer a través de atención virtual desde las 8 de la noche, desde las 24 horas, desde las 12 de la noche hasta las 20 horas, hasta las 8 de la noche. Así que todos los días, sábado, domingo, pueden hacer este reclamo virtual. Una vez que tienen la denegatoria, tienen que buscar un abogado previsionalista e iniciar el juicio, ¿no es cierto?, en este caso. Y después está el tema de cómo se jubilan los docentes, ¿no? ¿Cómo hacen para sacar su jubilación? Bueno, tienen un régimen especial que son 57 años de edad, 25 años de servicio, siempre que tengan 10 años frente al grado. No importa si son los últimos 10 años, los primeros 10 años, lo del medio de los 10 años. Por ahí fueron preceptores, o fueron bibliotecarios, o fueron directores. Pero tienen que haber estado frente al grado por lo menos 10. Y de ahí les dan el 82% de la última remuneración al cese. ¿Qué estuvo pasando este año? Este año en fojas de servicio les entregaban a los docentes, con el turno que conseguían en ANSES, las certificaciones de servicio, un cese condicionado. Pero ¿qué sucedió? Durante el transcurso de este año no pudieron ingresar su expediente porque había pandemia, ANSES estaba cerrado y reprogramaban el turno. Ahora que consiguieron el turno no les conviene presentar eso que ya tienen porque está desactualizado y les va a salir el 82% viejo de ese que dice ahí, que figura ahí. Entonces tienen que nuevamente actualizar, ¿no es cierto?, esta certificación de servicios. Lo ingresan, lo incorporan al ANSES en un expediente, sí o sí hay que sacar turno. No se puede iniciar el trámite docente cuando no se tiene 60 años y es mujer, ni 65 años y es hombre, no se los puede hacer por atención virtual, tiene que ser sí o sí con turno. Así que se ingresa el día del turno, una vez que está preacordado, que está todo perfecto, y bueno, y ANSES ve que está todo bien, le preacuerdan la jubilación y la notifican o lo notifican al docente o a la docente para que renuncie. Efectivamente hace una liberación de cargos y de ahí vuelve al ANSES a dejar la baja, o sea, la renuncia definitiva para que le liquide ANSES. ¿Cómo le viene el retroactivo o el primer haber, ¿no? La primera liquidación tiene que ver con el 82% de la última remuneración que se ha percibido al cese. Entonces también puede ser que ahí haya como una especie de error material en las altas de los docentes, porque presentaron, supongamos, un cese condicionado del mes de junio, después renunciaron ahora y ANSES tomó el 82% de junio y no el 82% de diciembre cuando efectivamente renunciaron. Entonces eso pueden reclamar, eso sí, el reclamo se puede hacer a través de atención virtual y pueden reclamar esa diferencia por un error material. Ya no tienen que poner fallos gemelos, sino un error material. Así que sí tiene sus complicaciones, la verdad, el tema docente. Cuando les viene el retroactivo, no les viene un retroactivo desde que iniciaron el trámite, sino desde que renunciaron, porque no pueden cobrar simultáneamente el sueldo y a la vez la jubilación. Claro, bueno, tiene sentido. ¿Qué pasa en el caso de los docentes que estén jubilados, que nos estén mirando, que sean de años anteriores al 2019? ¿Cómo consiguen, digamos, este salario o pueden llegar a saber cuánto cobra un docente que haya tenido su mismo cargo con el cual ellos se jubilaron y que esté en actividad? Bueno, todo eso se lo dan en lo que es fojas de servicio, está en la calle Caseros al 300. Seguramente tienen que llamar, sacar turno, después lo están llamando por teléfono cuando ya está esta certificación. Así que bueno, sí o sí la tienen que pedir. La verdad que les piden ahí unos cuantos requisitos para entregarle, pero no es de imposible cumplimiento. Y saber si lo que están cobrando está bien, porque la verdad que hay docentes que, por ejemplo, están cobrando 20.000 pesos cuando el sueldo de actividad, si estarían trabajando, sería 70. Entonces hay una diferencia bastante considerable
que solamente en la justicia, invocando el fallo Gemelli, lo van a poder conseguir. Y es un dinero, es un retroactivo que tienen que reclamar, ¿no? Porque es dinero que les pertenece. La verdad que el hecho de que no conozcan sus derechos hace que por ahí no inicien los reclamos o tengan miedo de pensar, no, si me va mal, ANSES me va a querer ejecutar. O sea, las costas son por su orden. ¿Qué significa? Que el jubilado paga los honorarios al abogado y en caso de que se pierda, llegamos a la situación de que no le dé favorable, digamos, no se pagan las costas de la otra parte. Así que tiene esas ventajas, digamos, no hay nada que perder. Hay que iniciar el trámite, es muy fácil saber si le corresponde o no, porque uno consigue esta certificación, compara con lo que está ganando y ahí es evidente la diferencia y se puede iniciar el reclamo. El reclamo está durando aproximadamente unos 3-4 años, antes duraba menos, ahora están como durando más, pero sí están saliendo los fallos docentes, es decir, algo que nunca dejaron de sacar en la justicia federal fueron los fallos docentes porque no revisten mucha complicación, digamos, no son cálculos que lo que tiene el régimen general, tienen una PBU, tienen una PC, tienen una PAP, tienen inconstitucionalidades diversas, que es bastante complicado, esta ley Cavallo del año del 1994, todavía seguimos con esta 24241. Qué dañino sí. Cavallo, ¿no? Claro, si hoy lo ponemos a Cavallo al lado de algún político, todos salen huyendo, pero todavía seguimos aplicando esta ley Cavallo para las jubilaciones, un régimen que habla también de un régimen de capitalización que ya no existe. Entonces la verdad que estaría bueno de reformar, hacer una reforma integral más allá de la movilidad. ¿Y por qué en su momento, digamos, los docentes habían conseguido una mejora en su jubilación? Porque son muchos, porque se organizaron mejor, digamos, ¿cuál fue la ventaja que en su momento les permitió, digamos, tener ese famoso 82% que tanto se ha peleado, ¿no? Básicamente. Bueno, es un reclamo histórico de siglos de los siglos, digamos, entonces surge un estatuto docente primero, después sale la ley 24016, después salió otra que la derogó, así que ahí nomás se pararon las clases, no hay más educación en todo el país, así que bueno, es como un gremio bastante fuerte en donde cualquier cosa que le toquen a su remuneración. Un paro muy largo, obviamente. Las carpas docentes, ¿no? Que estaban en las plazas, sí. Y fue una lucha que cada vez que ellos, conscientes de qué es lo que tenían que pedir. Y por eso hay mucho docente que, estando jubilado, acompaña los reclamos, ¿no? Acompaña los paros, los asiste, porque obviamente es un beneficio para todos, pero bueno, lástima que no pase así en otras circunstancias, ni mucho menos de los activos en los reclamos de los pasivos, ¿no? Sí, lo que pasa es que en muchos casos, la verdad que se aprovechan de la ignorancia de los jubilados, de la ignorancia de los trabajadores, y sacan resoluciones que son regresivas en pérdida y perjuicio de los derechos que ya se habían adquirido. En cambio, los docentes siempre están leyendo, entienden completamente, absolutamente todo y saben lo que están haciendo. Y siempre hay varios referentes que explican, zonales, ¿no? Exactamente. Los famosos delegados, sobre todo acá en Salta, en el sector de autoconvocados, que van y te hacen todo, te explican recibo por recibo qué te están pagando, qué no, cómo se liquidaría, qué pasa con el maestro de grado, qué pasa con el profesor. Bueno, y hacen su diferenciación. Son bastante combativos, así que bueno, dan el ejemplo, ¿no? Al resto de los trabajadores, que todos tendrían que seguir este ejemplo en cuanto a la movilización y lucha por el reconocimiento de sus derechos. Y cuando son trabajadores activos y hacen paros, también reclaman el 82% móvil. Claro. O sea, siempre en todos los reclamos docentes que hemos visto estas marchas, las luchas callejeras y que salen, siempre hay algún cartelito que exige entre el petitorio el respeto por el 82% móvil. Es así que Néstor Kirchner en el año el 2005, creo, sacó el decreto 137, el cual, porque ¿qué pasó? Menem fue, vamos a decir el nombre y apellido, Menem fue, sí. Menem lo hizo, ¿te acuerdas que Menem lo hizo? Sí. Menem lo hizo, derogó cosas buenas. Por un decreto que era absolutamente inconstitucional, porque una ley se tiene que derogar por otra ley, no por un decreto. Pero sacó un decreto él solo, de manera unilateral, firmó y dijo, derogo el estatuto docente y de ahora en más se jubilan a los 60 años con 30 años de aporte y van a cobrar 10.000 pesos. Y bueno, y ahí es donde se le pararon todos, digamos, pero no hubo una respuesta hasta que llegó Néstor Kirchner y le reivindica esos derechos a los trabajadores con el decreto 137. Ahora, ¿qué pasa? No les reivindicaron del todo y por eso hoy, estamos en el año 2020 y seguimos haciendo juicios a favor de los docentes,
¿Por qué? Porque el decreto habla de un RIPDOC, es decir, le dan el 82% de la última remuneración y luego ya no le aplican el 82% del haber de activo, sino que le dan una movilidad general, pero sí es mejor y es distinta al resto. De todas maneras, depende de cada lugar. Supongamos el docente de Santiago del Estero, que tiene un aumento del 10%, más vale que no va a poder reclamar nada, pero si acá los docentes se ponen firmes y logran un 40% de aumento, pueden reclamar en Salta. ¿Tenés idea si sigue habiendo disparidad entre Jujuy y Salta? Porque me acuerdo también que los docentes jujeños eran como bastante fuertes y que tenían mejores sueldos en alguna época, por lo menos, que los de Salta, ¿no? No, bueno, Salta sí se ha equiparado con la última lucha por el tema de la cláusula gatillo, por el tema de la inflación, y les han dado un aumento bastante bueno. Lo que pasa que, bueno, siempre es como que el gobierno decidía llegar a un acuerdo con determinados gremios y después con los otros, y claro, eso sentaba un precedente para ver el piso, para ver qué le daba a los otros, ¿no? Así que, bueno, no sabemos qué va a pasar el año que viene, seguramente van a tener que sentarse con estas paritarias. Hay una inflación bastante considerable, también hay una cuestión cierta de que van a descongelar las tarifas de los servicios públicos, en donde la canasta básica se va a disparar porque va a haber inflación. Claro, casi 52.000 pesos es para una familia tipo, y creo que para un soltero sin hijos rondaba los 17.000 pesos, ¿no? Yo no confío mucho en esos datos porque me parece que el costo de vida es mucho más elevado que lo que están mencionando, pero de todas maneras, bueno, son las cifras del INDEC. Claro, así que sí, tienen que reclamar, tienen que hacer valer sus derechos, tienen que ejercer estos derechos. Si no los ejercen, se pierden. ¿Por qué se pierden? Porque desde que yo reclamo, ANSES me paga 2 años para atrás. Y si yo me jubilé hace 4, no me va a pagar de hace 4, me va a pagar desde el día que a mí se me dio la gana reclamar. O sea que hay que, cuanto uno antes lo haga, mejor. Claro, porque si no vas perdiendo mes que pasa, mes que vas perdiendo en la futura liquidación de lo que te tienen que pagar. Solamente pagan 2 años para atrás desde el día que yo reclamé. Bueno, interesante. Lili, ¿cómo hacen para contactarte? Está tu teléfono en pantalla porque después mucha gente me llama y me pregunta, digamos, tu teléfono. Debe ser el mío agendado de hace mucho tiempo, pero ahí está en pantalla para que se puedan comunicar, para que puedan sacar un turno, pero recordanos los horarios y el lugar de atención. Bueno, estamos en Caseros 971, estamos ahí en el estudio con el licenciado Martínez, se llama Martínez Musa y Asociado, nuestro estudio, a la vuelta de ANSES. Así que, bueno, estamos haciendo mucho con lo que es este tema docente y también el tema de moratorias, el tema de pensiones. Es Caseros 971. Caseros 971. ¿Y los horarios? De 9 a 12. De 9 a 12, bueno, porque me preguntaban también si mañana y tarde. Ahí está, sacamos la duda, entonces de 9 a 12 los van a estar esperando ahí. Muchísimas gracias, Lili, gracias por acompañarnos. No, gracias a vos. Nos vamos a la pausa, quédate ahí, ya volvemos.